charla con César Laje para hablar de una petición formulada por la defensa de Albert Soler para anular la instrucción del caso Negreira-Barça. Vamos, para anular el caso. Vamos a comentarlo con César, que nos dirá si da lugar o no. Vamos a ello. Hola a todos, bienvenidos. Hoy estamos de nuevo con César Laje. ¿Qué tal, César? ¿Cómo va todo? Pues nada, buenas tardes y gracias por la invitación. Así me sacas un poco de la oficina, que la verdad estoy un poco agotadillo. Ya vemos que no estás en el despacho en esta ocasión, pero aún así vamos a hablar de derecho, vamos a hablar de cuestiones jurídicas. ¿Cómo no? Caso Negreira. Te pasaba yo la información que publicaba ayer el diario La Razón, ¿no? De la petición del abogado de Albert Soler. Aquí pone liquidar, dice, el exdirectivo del Barça intenta liquidar el caso Negreira al considerar la última prórroga fuera de plazo. Pide la anulación de la instrucción, toda vez que entiende que la publicación de la prórroga se había hecho fuera de plazo. A ver, ¿qué opinas, César? La gente está un poco inquieta con esto. Pues opino que hoy me lo mandaste a la mañana, yo estaba ahí con una contestación de un plazo de un verbal y me puse a buscar base de datos y me puse a buscar jurisprudencia del tema y también me leí la Ley Orgánica del Poder Judicial y hay una sentencia del Supremo que es bastante reciente, bueno, reciente, de hace 2 años, la sentencia 923-2023 que te pasé a ti, en la cual estipula que el plazo es el que determina la resolución, no cuando se firma digitalmente. El proceder habitual de un juzgado, su señoría redacta la sentencia, le pone fecha y después el oficial es el que firma digitalmente, pero el plazo que cuenta siempre es el plazo, el día es de la resolución, y el día de la resolución evidentemente sí que entraba dentro del plazo en este caso de la prórroga, es decir, era antes de la prórroga de los 6 meses, con lo cual no le veo camino a esto. Es decir, yo creo que el jurista que presentó el recurso evidentemente se miraría la base de datos de la resolución y creo que es bastante claro. Lo pone literalmente, es decir, suele insertarse por el funcionario la firma, lo que no se traduce en que dicha resolución no existiese antes. Es evidente que la resolución entró dentro de plazo, con lo cual para mí tiene poco recorrido. Que está en plazo, por lo tanto, y que no cabe anulación, por lo tanto, que la gente esté tranquila, que la instrucción del caso Negreira tira para adelante. Pero te quería comentar que es curioso porque no es la primera vez que Albert Soler y lo intenta. Es que no es la primera vez y ya lo intentó en una anterior vez, no sé si te acuerdas. Ellos lo que intentan hacer es intentar anular por todos los medios el procedimiento, pero yo creo que la instrucción está bastante justificada y la ley de enjuiciamiento criminal, como ya te especifiqué en algún momento, recoge las prórrogas de 6 meses, ya sea a petición de las partes o incluso de oficio por parte del juez instructor, que es lo que se está realizando. Sí. Pues ya hace casi un año, no sé si te acuerdas de esto, impugnó la investigación cuando estaba la jueza que sustituyó cogió el caso inicialmente. Correcto. La defensa de Albert Soler justifica la nulidad de la declaración del secreto de sumario, toda vez que, lo que decía era que no se había justificado las causas por las cuales se practicaban unas diligencias secretas, ¿no? Y lo impugnaba todo lo que se hubiera conseguido en esa investigación. Y esto me sorprende muchísimo, César, que un abogado intente anular unas pruebas que se están intentando obtener a través de una investigación secreta. Porque a mí me parece casi una confesión de culpa, ¿no? Si estás diciendo, esto que no, es como te estás inculpando, ¿no? Si dices, y esto que se anule, que no se tenga en cuenta. Pues ya. Yo la verdad es que giros, la verdad, hoy cuando me lo comentaste a la mañana, es decir, busqué rápido jurisprudencia, me leí la Ley Orgánica del Poder Judicial y, hombre, todos los juristas saben que la fecha de la resolución es la que procede, es decir, la firma del funcionario es únicamente para notificarnos, en este caso, a las partes a través del SNET. Pero es que eso yo creo que es una cosa bastante evidente, y cuando me comentas que ya lo intentó, evidentemente el juez de oficio puede decretar el secreto de sumario. Es que la verdad me quedo un poco perplejo, la verdad, estos giros. Es decir, yo creo que la instrucción, lo que queda evidentemente es el interrogatorio de los investigados, y yo creo que no va a haber más prórrogas y que seguramente habrá una continuación de un PA, es decir, un procedimiento abreviado con la pertinente apertura de juicio oral. Es que no queda más recorrido. Me parecería, hoy cuando me lo comentaste y yo estaba con otra cosa, dije, ostras, qué error más burdo de la instrucción del
del instructor. Y evidentemente una vez que miré la jurisprudencia y una vez que analicé la ley orgánica del Poder Judicial vi que no era tal error, evidentemente que siempre cuenta la fecha de la resolución. Es decir, tú imagínate que en un juzgado se dictan a la semana o al mes, se les dictan a la semana, imagínate que se dictan 10 o 15 resoluciones. La fecha de la resolución nunca coincide cuando nos notifican a las partes, es que nunca coincide. Suele haber una modificación de 10 días, que es cuando firma el oficial que tiene firma digital para meterlo en el programa que nosotros llamamos LESNET, que es el procedimiento, y lo notifican a las partes, con lo cual evidentemente no era un error. Sinceramente, la instrucción sigue para adelante, se van a notificar y se va a proceder al interrogatorio de los investigados y a ver si se saca algo en concreto de esos interrogatorios. Vale, hay que recordar que Albert Soler pidió la imputación por prevaricación en Real Madrid. Lo pidieron en el Real Madrid la Federación Española. De hecho, la audiencia rechaza investigar a Albert Soler por prevaricación, como querían en la Federación Española de Madrid. A la Real Federación Española, toda vez que la sacaron de la causa porque entendían que no procedía, pues no estimaron su petición, y en el caso de Real Madrid fue desestimada. Pero el Madrid pedía que se le acuse, toda vez que esta persona formó parte fue el director del Consejo Superior de Deportes y tenía conocimiento de los hechos. Pues bueno, que está en la obligación de informar. Decía la resolución entendiendo que de la Audiencia Provincial, ¿no?, de Barcelona, entendía que toda vez que se está acusando a Albert Soler de corrupción deportiva, pues que se entiende que no tiene mucha justificación que se le acuse de prevaricación, porque eso implicaría que el propio inculpado se tuviera que inculpar a sí mismo, ¿no? Sí, era más o menos la justificación que determinaba el auto de la audiencia. Ellos lo que determinaron en el escrito del Real Madrid Club de Fútbol es que él ostentaba un cargo público y que él tenía supuestamente conocimiento de la existencia del delito de corrupción en el ámbito deportivo de un club español. ¿Qué pasa? Que eso no quedó demostrado, y en el penal ten en cuenta que siempre determina para acusar a una persona tienes que desvirtuar su presunción de inocencia, y yo creo que le cojeaba bastante en el escrito del Real Madrid la actividad probatoria. Yo creo que ahí fue por lo que desestimó el auto. Aunque vamos a ver, aunque todos los pasos daban lugar a esa conclusión, realmente al no haber actividad probatoria y no desvirtuarse la presunción de inocencia en el procedimiento penal español con respecto a Albert Soler, es evidente que desestimaron el tema de la prevaricación. Entiendo. Pero bueno, cuando dicen que en este caso la persona a la que solicita una parte, Real Madrid, que se le investigue por prevaricación, que no cabe, toda vez que no se puede inculpar a sí mismo, ¿no? Pero entiendo que caben más supuestos que esos, ¿no? Quiero decir, ¿es incompatible realmente el delito de corrupción deportiva con el delito de prevaricación? Yo entiendo que no, que hay algunos supuestos que sí que puede. Por ejemplo, pongo un caso, porque es que no todo es que se inculpe, es que el de prevaricación solo puede ser cometido por funcionario público, y el delito de corrupción deportiva es cometido por cualquier persona que determine el numerus clausus del artículo 286.4, es decir, que pueden ser jueces, árbitros, jugadores, linieres, etcétera, etcétera. Esto te lo digo cómo se resolvía, aplicando el hecho de lo que quiso determinar el juez Aguirre, que era la condición de funcionarios públicos adscritos en la función pública de la Real Federación Española. Se acababa con este problema. Es que este problema se acababa rápidamente. Porque vuelvo a insistir, ahora se está dando cuenta la gente de que sí podría ser posible el hecho de que las personas que adscritas a la Federación Española de Fútbol sí puedan tener su condición de funcionario público. Ahí está la clave. Porque es que entonces ahí sí que podías incurrir en un delito de prevaricación, o incluso podías incurrir en un delito de cohecho, que era lo que determinaba. Y esto no parte de una invención del juez Aguirre, esto parte de varias tesis doctrinales, es decir, de Luzón Peña Salamanca, de la Universidad de Alcalá, del delito de la monografía de Javier Sánchez Bernal, etcétera, etcétera. Pero que esto no se inventó de la noche a la mañana, con lo cual ahora se está dando cuenta cuando enlazamos con las famosas resoluciones del CSD. Es evidentemente porque acude un club al CSD para el tema de las licencias. Pues evidentemente la ley del deporte le transmite función pública a las federaciones. Pero bueno, realmente
Un cargo gubernativo no consta como funcionario público, quiero decir, no puede aplicar la prevaricación en un cargo gubernativo como era este, que era director del Consejo. Claro, evidentemente. Entonces, sí. ¿por qué no? Porque si era director del Consejo Superior de Deportes, ¿por qué no? Porque yo creo que ahí le cojeaba bastante el tema de la actividad probatoria. Creo que ahí fue donde le faltaba para el hecho del tema de determinar que Soler era conocedor de los hechos que se le iban a imputar al Fútbol Club Barcelona. Por eso creo yo que le faltaba esa pata del banco. ¿Qué puede ser? Que puede en cualquier momento iniciar otra investigación sobre esos hechos en otro procedimiento ajeno a este, determinando que puede incurrir, cuando él desarrolló la actividad del presidente del CSD, en un delito de prevaricación, evidentemente. Cuando recibió esta acusación, esta petición de imputación por parte de Real Madrid, la defensa era esto lo que decía. Su defensa dice, por último, no, claro. El propio investigado manifiesta en su escrito opositor que desconocía que estuviese haciendo pagos a empresas implicadas, pero luego añade una cosa que me sorprende, que dice, así como que en cualquier caso no tenía ninguna obligación de poner en conocimiento de autoridad algún hecho alguno, por cuanto no es hasta el 21 de septiembre de 2022 cuando la Policía Judicial adscrita a la Fiscalía le efectuó las diversas preguntas en calidad de testigo. Pero bueno, si la Fiscalía ya le investiga o ya le interroga el 21 de septiembre de 2022 y su cargo es del 21 al 23, joder, pues entiendo yo que tendría que haber denunciado eso, ¿no? Es que vamos a ver, él como funcionario público, si tiene conocimiento de la existencia de un delito, tiene que ponerlo en conocimiento de la autoridad competente, evidentemente. Claro. E incluso cualquier administrado, cualquier persona, como imagínate que ahora nosotros somos conscientes de que existe un delito, tendríamos que ponerlo en conocimiento. Es más, hay otro delito que no es anejo a este, pero que es similar, es el delito de la omisión del deber de socorro. Imagínate que tú pasas por una carretera, ves a alguien, un accidente y pasas delante, pues es un delito de omisión al deber de socorro, que no es similar a este, pero es haciendo un paralelismo. Es decir, tú sí que, si eres funcionario, en este caso, que eres el miembro del máximo organismo del CSD, pero vuelvo a insistir, yo creo que faltaba actividad probatoria. Por eso, en este caso, desestimado la audiencia. Tú no puedes poner una denuncia en base a oídas, tú tienes que poner una denuncia en base a actividad probatoria. Y yo creo que eso es lo que cojeaba bastante, por eso no prosiguió la investigación por un delito de prevaricación. Eso no obsta a que, imagínate que acaba este procedimiento y mañana que cualquier persona denuncia a Pepito Los Palotes, que es miembro de la Administración X, por un delito de prevaricación porque dictamina una resolución a sabiendas de su ilegalidad. Eso no obsta a poder iniciar otro procedimiento, pero yo creo que en este caso concreto yo lo había analizado en aquel momento y determinaba de que no habría hechos que determinaban la existencia de un ilícito penal. Y vuelvo a insistir, el procedimiento penal español es muy garantista y siempre consiste en la denuncia en un desvirtuar la presunción de inocencia del artículo 24 de la Constitución española. Ahora se iniciarán las testificales. No, los interrogatorios de los investigados. Los interrogatorios de los investigados, el propio Albert Soler se le ha citado. Correcto. En junio ya van Rosé y Bartomeu. Correcto. Y luego también el hijo de Negreira y la mujer de Negreira. Eso creo que son los 5 interrogatorios que se van a dar, ¿no? Y luego vendrán las testificales. Entiendo que las testificales van a llamar sí o sí, pero ya la propia juez tiene que llamar a Mateu Laoz, ¿no? Toda vez que no para, es que cada día vamos al ritmo diario de declaración diciendo que hay una causa-efecto entre los clientes de Javier Enrique Negreira y las decisiones o los favores que recibían los mismos por parte del Comité Técnico de Árbitros. Es evidente que una cosa y un detalle que la gente yo creo que obvia es que yo creo que en los informes de la Policía Judicial ya se recogieron testificales de miembros del CTA y de árbitros en activo, con lo cual eso es lo que la gente desconoce muchas veces. A mí me lo habéis dicho vosotros, me habéis pasado unos recortes y yo lo he verificado y ese dato es cierto, con lo cual las testificales pueden ser solicitadas a instancia de partes, acusaciones o defensas y también a instancia del juez instructor. Tener en cuenta que los interrogatorios de los investigados ellos pueden acogerse a su derecho de no declarar, a declarar a las preguntas del juez, a declarar las preguntas solo de su abogado, etcétera, etcétera, con lo cual entiendo que las defensas en este caso se acogerán al derecho de no declarar como hizo Negreira. Me sorprendería mucho que cualquiera de los 5 investigados que quedan por declarar procedieran a su declaración, salvo que se vean que en toda la investigación les perjudica, que yo creo que a algunos sí que le vendría bien declarar, sobre todo para evitar alguna responsabilidad penal futura.
pero no sé lo que van a hacer, no sé la estrategia que van a tomar las defensas. Yo, por ejemplo, alguno de los investigados sí lo haría declarar. Solo a mis preguntas, ¿eh? Sí que puede llamarse a Laporta, en este caso, como... A Laporta como testigo va a ser importante, sinceramente. Como testigo de Gaspar. Ya lo habíamos comentado hace tiempo, que para mí no es mala estrategia para las acusaciones que Laporta vaya a ser de condicional de testigo, porque el testigo sí que está obligado a decir la verdad, porque podría incurrir un delito de falso testimonio. Y el problema que tiene ese testigo es que, claro, las declaraciones que realizó en los medios de comunicación, la gente piensa que hoy en día que los fiscales y las acusaciones no ven la tele, no escuchan la radio, y eso es fundamental para decir que no puedas ir en contra de tu propia declaración. Si tú dijiste ayer que los informes eran para los entrenadores y mañana se demuestra que los informes en ningún momento se le pasaron a la dirección técnica o que dichos informes no existían, o que lo más importante, que es que el concepto de la factura no existe, es que todo comienza porque no existe el concepto de la factura. Es decir, como si te viene un fontanero a cambiar un grifo y el grifo sigue el mismo. Es que la gente no es consciente de eso, es que eso es la clave del tema ese. Vuelvo a insistir, disculpad que sea tan repetitivo, pues es un delito de consumación anticipada y un delito de mera actividad. Claro. El hecho de la reunión, que tú seas el presidente del CTA y yo que sea el presidente del Socuellamos o llámale X, y que yo te diga, mira, te voy a dar X dinero para que tú, cuando sean mis arbitrajes, sean unos arbitrajes benévolos. Ya estaríamos incurriendo en un delito del 286.4. De ahí por más veces que lo repitas, no lo vas a sacar de ahí. Porque su única forma de defensa que tienen es sacar el foco de lo que les acusan. Es decir, te contestan, tú les dices, has robado, y ellos te dicen, no, que no he matado, que te digo que has robado, y hay pruebas, que no he matado. Entonces, están así todo el rato. Es decir, todo el rato te salen con el tema de que ellos no han pagado a árbitros, que no se ha demostrado que se ha habido pago a árbitros, como tú dices, y has repetido 1000 veces, y da igual. Como lo sabe todo el tipo de jurista. Esto se da en la parte general de derecho penal. Sí, es que ha quedado clarísimo. Y es que un delito de mera actividad no necesitas probar el resultado, claro. Eso lo sabe cualquier. Hay delitos que es imposible que ya en el momento de que es una consumación anticipada ya produce la comisión del hecho, pero es que esto se da en la parte general en segundo de carrera, no se da en quinto, se da en segundo. Bueno, que niegan la mayor, siguen diciendo que los pagos de la Negreira correspondían a unos informes, por más que el juez Aguirre se ha cansado de decir que no han entregado ningún documento, ningún informe que acredite ningún pago, nada, ni uno, ni una hoja, nada. Y aún así siguen insistiendo en que es por eso. Freisa el otro día sostenía otra vez el tema de los informes y ya te ha dicho el juez Aguirre, lo ha reclamado. El juez Aguirre ha llegado a decir en uno de los últimos autos, hagan el favor de dar lo que tengan, si lo tienen, pero dejen de excusarse en esto porque no han traído nada. Hasta la saciedad de que en un procedimiento penal son importantes también los indicios. A veces no hay prueba directa, es decir, tener en cuenta que cualquier delito penal que te pueda venir a la cabeza muchas veces se condenan cuando hay indicios racionales que llegan a una conclusión lógica, pero es que eso, vuelvo a insistir, esos son aspectos que cualquier jurista sabe que se dan, es decir, muchas veces tener en cuenta que cualquier tipo, no sé qué delito se os ocurra, el delito de amenazas, el delito de lesiones, es decir, el delito de lesiones pues se produce por una prueba directa que es un parte de lesiones, pero no se produce porque grabas el vídeo en el momento que te produjo la lesión. Es imposible muchas veces. Claro. O incluso con testificales y tal, pero en un delito de mera actividad y de consumación anticipada, el hecho de la reunión para intentar obtener un beneficio ilícito es importante. Las defensas se van a basar en determinar que no se realizó ese beneficio ilícito y sobre todo que los pagos no eran para ese beneficio ilícito, pero ahí es donde le cogea la tesis en el momento que no hay objeto en la factura. Es que la clave es que no hay objeto, es decir, las facturas, yo no sé si tenéis acceso a ellas, yo no he tenido acceso, pero es que las facturas, según los recortes de prensa, dicen que no hay objeto de las facturas, lo dice el juez Aguirre hasta la saciedad, es que no se entregó. Es decir, las facturas eran por unos vídeos de unos partidos de juveniles. Es que no hay esos vídeos de los partidos de juveniles. Y ahí está el problema que van a tener las defensas. Claro. Yo por donde entraría, y vuelvo a insistir también, donde cogea un poco es en el numerus clausus. Yo entraría por ahí. Determinar que Negreira no era un juez de la competición, que no podía influir en la competición, etcétera, etcétera. Y sobre todo eso, que no puede llegar a tener esa influencia para poder decir que tuvo un beneficio en la competición. Yo iría por ahí. No iría a determinarlo del tema de las facturas porque lo que tú dices en ningún momento hay ese concepto de la factura, esos famosos informes de partidos o de valoraciones de árbitros. Es que no lo hay. Hay una tesis mayoritaria de un jurista que dice que
que tienes que incluir todas las personas que puedan influir directa o indirectamente en la competición, y otra se refiere al número, a una tesis más minoritaria que determina que solo pueden cometer el delito esas ciertas personas, con lo cual el derecho es muy amplio, con lo cual al final puede haber interpretaciones. Ya comentamos en una anterior ocasión un hecho que se produjo la temporada pasada, que cuando se destapó todo el caso de la sala anexa, en un partido, creo además que fue un Real Madrid Atlético de Madrid, no sé si se juega en el Metropolitano o en el Bernabéu, el árbitro reserva suplente del VAR era Clos Gómez. Clos Gómez, que es el segundo bueno, es un miembro del CTA junto con Medina Cantalejo y con Undiano Mayenco. Y era Clos Gómez. Entonces, ¿cómo vas a justificar que un miembro del CTA no es un árbitro? Si estaba como sustituto de un árbitro. Es decir, vamos a ver, yo creo que el derecho tiene que avanzar y tiene que evolucionar, y cuando se metió este delito en el Código Penal en el año 2010, se hizo con la protección del objeto de la protección jurídica del fair play. Es decir, se mete este delito en el Código Penal para proteger la limpieza de la competición. Con lo cual entiendo lo que tú dices, que todos los miembros que formen parte de la competición puedan ser enjuiciados por este tipo de delitos. Yo opino lo mismo. Con lo cual, viendo la naturaleza del delito y viendo todo lo que llevo leído del delito y viendo todo el objeto del delito, el objeto jurídico a proteger, etcétera, etcétera, entiendo como tú que tienen que ser todos los miembros que forman parte de la competición. Porque es que así proteges el objeto jurídico del tipo delictivo, que por eso se incrementó. Es decir, el 2010 se incrementó sobre todo, lo sabemos todo el mundo y lo dicen todos los juristas, que se metió ese tipo de delictivo por las famosas apuestas. Porque las apuestas podían poner en duda la limpieza de este deporte. Y a partir de ahí, ¿qué pasa? Que tenemos muy poca jurisprudencia, es lo que pasa, tenemos muy poca. Tenemos más jurisprudencia si cuadra en la Unión Europea que aquí en España. En España nos limitamos al famoso caso Osasuna, que nos agarramos los juristas como una esponja para poder enlazar con este supuesto de hecho planteado en el caso Negreira. En todo caso, que la gente sepa que, por lo que abrimos el vídeo, que es la causa la petición de Albert Soler, del abogado de la defensa de Albert Soler, para la anulación de la instrucción por haber incurrido la magistrada, supuestamente haber publicado fuera de plazo los interrogatorios, ¿no? La fecha de los interrogatorios, la fecha de interrogatorios, no, la fecha de la prórroga. La fecha de la prórroga, pido disculpas, pues eso, que no procede, toda vez que pues ahí puso jurisprudencia que avala que lo que consta es... Que lo que consta es la fecha de la resolución. Si tú eres un juez y recibes una petición por parte de la defensa para que anules las pruebas obtenidas por parte de la policía, porque al formular la petición de que se llevase a cabo esa investigación, pues se cometió un error formal, presunto error formal, pues, ¿qué vas a pensar?